Buenos días, estamos conversando con Javier Barrera, candidato por el Partido Aprista al Congreso de la República. Él representa el número 9. Javier, cuéntanos tus inicios en el Colegio Guadalupe. Bueno, yo fui al Colegio Guadalupe en mi secundaria, un colegio público muy histórico en Lima, y donde prácticamente estudiaban las juventudes de todo Lima, ¿no? Las juventudes populares y las juventudes de clase media, emergentes o tradicionales. Y fue un colegio muy politizado. Creo que los 5 años de mi vida ahí en Guadalupe fueron 5 años de mucho aprendizaje del Perú real. Yo venía en la primaria también de un colegio fiscal, pero focalizado al INSE, mi viejo barrio. Pero en el Guadalupe, sí, o sea, conocí mucha gente de todas partes del Lima, de Puerto Piedra, de Comas, de Pueblo Libre, de Breña, de Cercado. Y me forjó mucho como ser humano. Creo que aprendí mucho del Perú en ese momento, ¿no? Mucho del Perú, de sus inquietudes, y era un colegio muy politizado, con mucha política. Nuestra promoción se llamó Víctor Robles de la Torre, imagínate, después de varios debates con unos camaradas que tenían otras propuestas de nombre, pero fue como se llamó la promoción 1983 Víctor Robles de la Torre, y el padrino fue Alan García, que fue un acontecimiento que el diputado joven él llega al Guadalupe a clausurar el año académico o la temporada. En la Universidad Católica, entre las carreras que estudiaste era sociología. ¿Por qué elegiste? Bueno, primero entré a estudios generales y ahí a leer que estudiaba. Inicialmente era Derecho, estuve cerca de 1 año y medio en Derecho, pero no, el Derecho no era para mí, y había llevado cursos de sociología en estudios generales, y eran los 80, recuerda que había un sentido común transformador en la gente, cambiar la sociedad. Había una izquierda muy fuerte en el Perú y una muy amplia en el Perú. Esto era prácticamente la hegemonía cultural de la aprista y la izquierda. Y yo no era derecho, no me gustaban las normas, las leyes, y bueno, me dediqué a trabajar, a realizar algunos cursos de lectura de sociología, mucha ciencia social, mucha política, y decidí abandonar derecho para ir a la sociología, y me trasladé contra el beneplácito de mi familia, que son abogados, y ellos querían que yo estudie derecho. El derecho es una carrera de ascenso social, de emergencia social, y bueno, a través de sociología, ¿no? Y ahí hacía política y estudiaba, estaba en el partido, yo era miembro del comando universitario aprista, y trabajé mucho políticamente en la Universidad Católica, con una generación importante de cuadros de la APRA, hombres y mujeres, que también tuvieron su momento importante en la universidad, ¿no? ¿Qué te motivó a unirte al Partido Aprista y no elegir otra corriente política? Bueno, primero había una herencia familiar. Mi abuelo había sido diputado ya 2 veces por el APRA, dirigente sindical, Fortunato Jara. Mi madre, su hija aprista, mi abuela Rafaela aprista, y mi padre también era dirigente aprista, Germán Barrera, chilinos. Él fue presidente o dirigente de la Federación de Empleados Bancarios, que en un mundo de pocos bancos y una Lima más cerrada era una federación muy fuerte, paralizaba los bancos. Y bueno, había una herencia familiar muy fuerte, que tú asumes emocionalmente. Mi construcción ideológica se fortaleció en la universidad cuando leí muchas cosas de derecha, de izquierda, de la y de centro, y pude comprobar la vigencia de Águila Torre, primero el joven Águila Torre, que me ilusionó mucho, pero después conocí al viejo Águila Torre, que me ilusionó mucho más ya a medida que pasaban años de juventud, y comprendí el realismo de Aya, que era inmenso y grande, ¿no? Y entonces me enamoré, así como se habla del personaje, y ratifiqué ya racionalmente mi vinculación con el APRA. La emoción vino con la familia, con la militancia juvenil, pero la razón, mi racionalidad aprista, la acabo en la Universidad Católica, ¿no? La defino en la Universidad Católica, la concluyo en la Universidad Católica. Cuéntanos un poco de las propuestas del Partido Aprista para estas elecciones. Hay una propuesta un poco compleja y muy debatida, que es sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Sí. ¿Te parece eso prudente? ¿Te parece que las Fuerzas Armadas estarían preparadas para enfrentar el problema de la delincuencia? No, yo creo que las Fuerzas Armadas están preparadas para una acción disuasiva, de colaboración con el cuerpo principal de lucha contra la delincuencia, que es la policía.
Las Fuerzas Armadas hacen una labor de contingencia, de patrullaje, de cuidado de zonas estratégicas o un ministerio, no sé, puntos de referencia en carreteras de retén, ahí. Pero la acción de inteligencia y la operatividad contra la delincuencia la tiene que hacer la policía, pero una policía reforzada. Primero completa en la calle. Y en el plan de gobierno de la Alianza Popular planteamos que por lo menos en 5 ciudades debe suprimirse 24/24 para ir a una policía de tiempo completo, porque son las ciudades más grandes y con mayor violencia. Y las Fuerzas Armadas por un año de desarrollar una labor de contingencia y colaboración a la policía que lucha contra la seguridad ciudadana y dejar otros ámbitos de cuidado como el tránsito a la policía municipal o al serenazgo o una preparación rápida de 4 o 5 meses. Creo que tendremos mucho más contingencia o mucho más contingentes de la policía en la calle y en acción de inteligencia anticriminal, ¿no? Que es lo importante, que también hay que reforzar. Creo que esa es la idea, no es la idea de un policía o un militar investigando crímenes, ¿no? Es la idea de una Fuerza Armada colaborando puntualmente, transitoriamente, con una acción policial dedicada exclusiva a la lucha contra la criminalidad, la delincuencia y todo tipo de violencia. ¿Y el plan que ustedes proponen ha tenido alguna base, algún éxito en otro país? Eso es muy discutible. En unas partes la policía, las Fuerzas Armadas han tenido una labor imprudente en el caso de México. En otras partes, en algún momento, por lo que tú puedes ver en zonas de Colombia, donde sí hubo una colaboración Fuerza Armada y policía, yo creo que se manejó bien ese tema. Claro, era otro enemigo, era la guerrilla, pero creo que se ha probado muchas cosas en el Perú. Y si uno ve el contingente de soldados, de marinos que están en los cuarteles prácticamente enclaustrados sin una relación, una actividad de soporte a la sociedad civil, yo creo que es importante plantear una alternativa que se probará en los 6 meses o el año que se establezca. Desviemos un poco a los temas económicos. Sí. La inversión en el Perú ha traído un poco los minerales, las exportaciones de los que Perú es dependiente de recursos naturales, también ha bajado en el gobierno de Humala por la crisis internacional. ¿Cómo el APRA puede hacer para recuperar la confianza de los empresarios en el Perú y bueno, que la economía crezca a un mayor nivel? Claro, creo que en el segundo gobierno demostramos un liderazgo necesario para darle confianza al sector empresarial en plena crisis mundial, al sector empresarial peruano y no peruano, para que inviertan en el país, para que puedan jugársela por el país. Y si bien no crecimos mucho, no decrecimos en el 2009, que fue una época complicada para toda América Latina, para Colombia, Argentina, para Chile. Y creo que los empresarios sí pueden ver en el APRA y en el presidente Alan García una persona que cumple lo que promete en el tema de inversión y además que cree en la inversión, porque obviamente el APRA ha cambiado mucho con respecto al APRA del primer gobierno, de los 85-90, donde dudábamos o teníamos cierto resquemor a la inversión. Del 2006 al 2011 le hemos demostrado, sí, era otro APRA, otro mundo, una globalización más abierta, una mayor competitividad en los mercados. Y eso te lleva a arreglar cosas y sí apostamos a la inversión como una forma concreta de bajar la pobreza, de generar empleo, pero sin abandonar el rol mediador, rector, planificador y distribucionista que debe tener un Estado inteligente, racional y con una capacidad para percibir el presente de tu país y el futuro de tu país. Entonces, los empresarios deben estar seguros de esa posibilidad de que el gobierno de APRA sí vamos a jugar políticamente por mejores y mayores proyectos de inversión privada, pequeño, gran empresa y además impulsar al sector público para que cumpla su rol. Hay muchos proyectos públicos paralizados que este gobierno no sé por qué realmente lo ha paralizado o por miedo o por incapacidad, pero están paralizados. Y con respecto a la informalidad que tanto afecta al mercado peruano, muchos trabajadores en la pequeña, mediana empresa desconfían del Estado peruano, lo ven como una rémora, como un obstáculo. ¿Qué piensa hacer el aprismo para cambiar esa percepción con hechos? Ahí lo que hay que ver es hay dos tipos de informalidad, ¿no? O 3 tipos de informalidad. Hay una informalidad de trabajador independiente, emergente, son 4.5 millones de personas que tienen su propio negocio y son gran parte trabajadores de subsistencia. El molintero que se le sienta en ese Palo Bermúdez, que vende sándwiches en el Estadio Nacional para que hay un partido de fútbol.
Ahí hay que trabajar tal vez un aseguramiento mínimo independiente que garantice por lo menos salud a partir de las ventas que ellos mismos desarrollan. Pero que es un sector de subsistencia, no podemos exigirle mucho a un sector que es subsistencia y que a medida que la economía crezca irá traspasándose hacia la economía más formal o serán incluidos en el mercado laboral dependiente. Hay una informalidad de la microempresa de 1 o 10 trabajadores, que ahí sí hay dos fases, dos aspectos, que es la informalidad de que el dueño de esa microempresa no puede compensar lo que le exige la ley laboralmente por tener subsistencia, y ahí hay que impulsar acciones crediticias, acciones de mercado para que vaya creciendo. Y hay una microempresa que culturalmente ya se acostumbró a no respetar, a no tener contratos escritos, que la amarra, que hay acumulación, pero no hay formalidad, y ahí hay que hacer una labor de instrucción y de castigo a la vez. Una microempresa que acumula pero que no formaliza, hay que instruirla y después castigarla con los instrumentos adecuados a su tamaño. Y hay la gran informalidad, la informalidad de la empresa moderna, que es empresa de 10 o 50 trabajadores o más, que no respetan derechos laborales, que maltratan a la gente. Y ahí la acción del Ministerio de Trabajo tiene que ser mucho más drástica, mucho más dura, por el abuso. Yo conversaba con unos jóvenes que trabajaban en una famosa tienda que está en todos los malls de Lima, y me decían que había evidentemente una explotación, tanto había un buen clima laboral, pero los sectores eran muy pequeños y las empresas ganaban mucha utilidad. Y muchas veces estaban en contratos a plazo fijo y lo renovaban en muchos casos, pero en gran parte no lo renovaban. Entonces, en ese aspecto hay que establecer una línea mucho más firme de la inspección laboral, de la orientación laboral, de lo que son los patrocinios laborales a nivel de ministerios y de municipios, para que haya una igualdad entre el trabajador y el empresario, sin espantar obviamente la necesidad de la inversión, que es importante para que el país crezca y reduzca la pobreza. Leí en tu blog algo muy interesante. Mencionabas que la pobreza no se soluciona tanto con los programas sociales, que son importantes, sino con la inversión extranjera, con un trabajo. Con la inversión en general. Yo creo más en el mercado laboral competitivo, abierto, creciente, para resolver los temas de la pobreza, que en la acción misma de los programas sociales, que son compensatorios. O sea, el programa social tiene que existir siempre. La ley dice que son transitorios, pero en el Perú son permanentes. Y tienen una labor de compensar a la gente que no va a salir de la pobreza. Pero la mejor forma para que la gente salga de la pobreza es el mercado laboral, son los ingresos. Las investigaciones que hacen los laboralistas, la gente que trabaja la pobreza a nivel de la CEPAL y otros medios, te hablan que en América Latina, de cada 100 pobres que salieron de la pobreza, por lo menos 85 fueron por el mercado laboral y por inversión, un 15% por el subsidio público, por empujes o proyectos o programas productivos pequeños, pero el 85% de los pobres que no son pobres en América Latina lo hicieron por el mercado laboral, y en eso hay que ser realista. Los programas sociales se van a mantener, hay que mejorarlos y en algunos casos ampliarlos, pero lo que saca a la gente de la pobreza y da dignidad a la gente es el mercado laboral. Bueno, yo quería finalizar la pregunta. Se da, algunos compañeros míos tuvieron la impresión de que la alianza tendría el deseo, o por ejemplo, según el escrito, de reducir un poco los programas sociales. No, eso es nada de eso. No, hemos dicho que hay cosas que se van a ratificar. Toledo creó juntos, lo dejó en 20.000 familias, nosotros la ampliamos a 60.000 y se mantuvo el programa juntos. Cosas como Caliwarma, Pensión 65 van a continuar en el programa de gobierno de Alianza, y Beca 18 hay que ampliarlo, mejorarlo, focalizarlo tal vez mejor. Yo en Beca 18 llevaría más recursos a la formación pública y técnica, porque podría incluir a más jóvenes que una beca en una universidad particular, sin descartarlas, pero creo que tú podrías llevar más recursos a las públicas y más chicos podrían ser beneficiarios de la beca, pero en general los programas se van a mantener. Eso es un compromiso de la Alianza, y hemos dicho tanto Alan García como Lourdes Flores. Hablemos un poco de Jorge del Castillo. Claro, muy bien. Se le ha sancionado por el problema del plagio del plan de gobierno. ¿No cree que fue una sanción demasiado benigna? Bueno,
sanción fue un reconocimiento del autogol que existió, ¿no? Él estuvo a cargo del plan centenario, que había un equipo de primera, el tema que se pueden meter 2 o 3 bobos que pueden hacer estas cosas y perjudicar no solamente a Jorge, a todo el equipo. Y la sanción fue el reemplazo de la comisión bicentenario por una comisión que en el gobierno presidida por Alan García y ahora por Enrique Cornejo. Eso es una sanción no tan débil, es una sanción fuerte. Yo estoy seguro que Jorge no ha plagiado, pero sí descuidó esa parte en la revisión técnica y eso es responsabilidad, pero eso para nada lo anula como un dirigente político partidario importante. Claro, pero no sería un castigo más fuerte de haberle impedido que postulara. No, porque creo que Jorge expresa un sector, ¿no?, del partido que considera que tiene un espacio y un rol importante en nuestra lucha electoral y hay que respetar también los procesos y las tendencias que hay en el partido. Obviamente él aspiraba a ser el número 1, este el número 5, o sea, no es tampoco que ha sido tan premiado, ¿no? Y Mauricio que es el número 1. Pero Jorge, con alguna legitimidad sustentada por algunos compañeros, él pensó que podía ser el 1 y hasta el número 5. Yo creo que y no está la comisión activada. Y obviamente eso tiene un costo para él de legitimidad y tal vez tenga unos votos, pero eso no borra su voto en el partido. La alianza con el PPC, muchos dicen que más que un consenso es un oportunismo. ¿Cómo es que surge esta alianza que se ve hasta extraña? Después que se habían criticado tanto, se habían hasta por momentos insultos y de grueso calibre, y se olvida todo y, y se firma de la... No, sí, yo creo que este acercamiento entre el PPC o un sector del PPC y el APRA viene durante el gobierno aprista, el segundo gobierno aprista. Siempre vivimos con expectativa la posibilidad de que los electores tenga un rol protagónico en el gobierno. No se logró, pero había esta simpatía del partido y del presidente con respecto a los electores. Tal vez ella no haya postulado a la alcaldía de Lima en el 2010 y tenía un lugar seguro en el gobierno de la presidencia de la República, pero el PPC optó por una acción táctica pero determinada que creo que fue, a mi parecer, errónea, porque ella hubiera sido tranquilamente la presidenta en el 2011. Bueno, pero eso ya no se puede volver atrás. Sin embargo, en noviembre del 2012 nosotros invitamos a los fuerzas del partido a exponer sobre la política y la renovación de la política. Y ella nos dijo en noviembre del 2012 en la hora magna, o la sala bandera del partido, que hubiese sido muy importante, que sería muy importante que en el 2016 nuestros dos partidos vayan juntos o concertando o convergiendo en una propuesta de institucionalización diferente a lo que vivíamos en esa época, en lo que hoy vivimos ahora. Yo creo que ella sí tenía eso en la cabeza, la necesidad de una acción no contra el socialismo y la democracia. Creo que ella sí lo tenía claro. No tal vez al resto del partido. Y nosotros también veíamos con mucha posibilidad esa opción porque somos conscientes de que el APRA sola es una cercada mediáticamente, el tema de estas acusaciones que nos han hecho bastante daño en los últimos 4 años y medio. También necesitamos un aliado que no solamente nos ayude a gobernar mejor, sino un aliado que le permite decir al país que el APRA es un partido con el cual se puede aliar. Esa es la lógica de la alianza. Y sus equipos técnicos son a uno. Y sí, como tú me dices, hay luchas, peleas, viejos insultos, porque son dos partidos que tuvieron vida. Y son dos partidos que tuvieron vida hace varias décadas, y en esas varias décadas confrontamos. Pero los apristas seguimos en el APRA, los PPCistas siguen en el PPC, y nos juntamos dos partidos a nivel institucional. No nos juntamos, no somos saltimbanquis en busca de curul, gente que ha pasado ayer, veía un reportaje de Carlos Meléndez, de mucha gente que pasó por varias listas para ser elegido o intentar ser elegido parlamentario. Y eso me parece insostenible, ¿no? Eso no me parece que ayude mucho a la democracia. Pero tal vez, como tú dices, la alianza entre APRA y PPC sea percibida por la población como los reacomodos de todos por mantener el poder. Es posible. Por eso es cuestión de explicar mejor la alianza, pero lo diferencia a la alianza
de lo que pasa con el partido de Acuña, el movimiento de Acuña y el PPK y Kuczynski, nos diferencia que nosotros somos dos partidos que como institución estamos trabajando juntos, mientras que ahí hay una serie de fichajes casi futboleros o futbolísticos de cambio de camiseta y una cosa realmente de loco, ¿no? Sin embargo, muchos no le ven futuro en caso de que no alcancen la presidencia. Obviamente, si no alcanzamos la presidencia, habrá que replantear la oportunidad de alianza a nivel parlamentario. Pero estoy seguro que vamos a alcanzar la presidencia y eso va a obligar a la alianza a mantener la cohesión en el Poder Ejecutivo y también en el Parlamento. Y no descartar que en el 2018 vayamos juntos a las municipales a nivel nacional. Si es que ganamos la presidencia, como creo que la vamos a ganar, sí creo que hay que mantener la alianza no solamente de gobernabilidad, sino también buscar conseguir espacios municipales y regionales unidos. Me parecería a mí extraordinario, ¿no? Con respecto a los narcoindultos, veía un programa de Alan García ayer donde se le entrevistaba y reconocía que si se había que disculparse, se disculpaba, pero eso es algo común en los políticos, disculparse por el error, pero ¿qué hay de los afectados por el error? ¿Quién les devuelve a los familiares, a las personas que han sido asesinadas por los liberados? No por todos, pero sí por muchos que han perdido. Sí, es posible. La ley no prohíbe los indultos o estos procedimientos de grandeza del presidente de la República que se da en la Constitución, que tal vez debería modificarse, pero que se ha usado por mucho tiempo. Se habla de muchos casos, de millones, de miles de casos, de cientos de casos. Y el encarcelamiento o el juzgamiento a la culpabilidad del señor Facundo Chinguel por un caso. Si ha habido reincidencia, es posible que haya habido, pero es mínima en comparación al resto de los indultados. Y la ley, tanto el Congreso como la ley y el Poder Judicial han dicho o han expresado que Alan García no tiene ninguna responsabilidad en el tema de coimas y pagos y esas cosas, que todo quedó en la comisión que va a dar los indultos. Pero sí, es un tema que nos afectó. Hay que reconocer eso y Alan García efectivamente se ha disculpado, que nos ha afectado mucho, y si la ley no se modifica y hay que indultar porque el hacinamiento de la cárcel es permanente, no lo tiene que hacer una entidad que dependa del presidente de la República, sino que tiene que ser una entidad independiente, la Iglesia Católica, las iglesias, y sobre todo yo confío más, a pesar de que soy católico, en una acción profesional de la Defensoría del Pueblo por el tema, como dirigentes de primera, profesionales, abogados, antropólogos, que son los que podrían analizar con mayor detenimiento y con una partida presupuestal adicional para que pueda hacer un trabajo bastante holgado y objetivo sobre cada uno de los pedidos de indulto. Hablemos sobre la ley Pulpín. Ustedes se negaron rotundamente a aprobarla, tenía sus errores, aumentaba la informalidad de los jóvenes. ¿Tienen una alternativa en caso de acceder al gobierno? Pero claro, eso lo propuso Alan García ya en dos reuniones con jóvenes y en los mítines que vamos viendo, que es esta propuesta de contrato de empresas con todos los derechos a los jóvenes, y el Estado asume lo que se llama, entre comillas, los sobrecostos laborales, que es el pago del seguro, el pago de pensión y las gratificaciones que vienen 2 veces al año según la ley privada. Entonces, eso lo asume el Estado. Y hemos calculado que sí, efectivamente, el Estado podría dejar de recibir 300 millones de soles en un primer impulso con esta ley que generaría 200.000 puestos de trabajo si es que nos abocamos todos a impulsarla, pero no se pierden derechos laborales y el Estado asume como una especie de descarga tributaria sobre el costo que le genera la contratación de cada joven al empresario. Eso me parece bien. Pero el otro tema importante es el tema de la capacitación. Hay que invertir mucho en capacitación laboral en la juventud del país. El gobierno prometió que había un fondo de 600 millones de soles para capacitar. Nadie sabe si ese fondo realmente existió y nadie ve algún programa explícito en el marco de ese fondo que el gobierno prometió para que la gente se trague la ley Pulpín. Pero así como hay necesidad de impulsar empleo juvenil con descarga tributaria, que me parece importante, hay que trabajar mucho el tema de la capacitación laboral, sobre todo en los ninis, que son los jóvenes que estudian y trabajan y que son los que están al borde de la delincuencia, la violencia, el desencanto, el desamor, la desesperación y, por qué no decirlo, la depresión. El próximo gobierno se va a enfrentar a los Juegos Panamericanos. Sí. ¿Ustedes han creado algún plan? Bueno, ahora lo primero que vamos a ver es la historia de la juventud y del deporte. El equipo
equipo técnico lo ha trabajado con mucho profesionalismo y que es el ente que va a impulsar los Juegos Panamericanos. Y ahí a trabajar contra el tiempo. Hay un plan que lo ve la Comisión de los Panamericanos que implica remodelación de estadio, una serie de cosas que ahí hay que usar velocidad prista, ¿no? Porque nosotros hicimos el tren eléctrico en 2 años y medio, trabajaron en 3 turnos, y para cumplir la promesa y compromiso con los panamericanos hay que trabajar a todo nivel en 3 turnos, en lo que es ampliación o remodelación de estadios o de ciudades deportivas. Todo lo que implica eso hay que trabajar 3 turnos, y creo que tenemos la gente suficientemente capaz para hacerlo. Y no solo eso, que los deportistas tengan los medios para entrenar, porque si van, se presentan, ganan 1 o 2 medallas, sería... Claro, no sería muy bonito que el Perú no tenga muchas medallas en el Juegos Panamericanos en su casa, ¿no? Pero vamos, yo confío mucho también en el profesionalismo de los deportistas, ¿no? Y en sus técnicos. Hay que trabajar por eso. Pero estoy seguro que sí, que el nuevo gobierno tiene que asumir con mucha velocidad el desafío de los panamericanos, lo que se ha un poco descolgado este gobierno. Leí un artículo suyo en su blog donde mencionaba que no había igualdad. Por ejemplo, cuando un congresista va a un hospital con mucho más recursos, y mientras el ciudadano común va a hospitales donde no existen recursos, donde están limitados, ¿cómo se puede reducir esa desigualdad? Bueno, con decisión política, porque además hay una cosa: los políticos con el voto adquieren privilegios que lo distancian de la gente, y yo soy convencido de eso. Yo he trabajado en el Congreso, he sido viceministro, y noto cuando uno está en el cargo, cuando está en el poder, lo que te distancia con la gente que camina. Y si el Congreso tiene desprestigio y tiene una mala imagen, no solamente es por la mala performance técnica de sus congresistas y ridículo de muchos de ellos, sino también porque la población los ve distantes, no los ve atendiéndose en el seguro social como se atienden cientos o miles de peruanos, no los ve incluso usando los servicios de transporte público. Y además los medios de comunicación siempre presentan y denuncian los sueldos de más o el sueldo mayor que ganan en marzo, en julio, en agosto, que no ganan el resto de peruanos. Ese privilegio tiene que acabar, y lo digo con toda honestidad, más allá que yo sea elegido, ¿no? Son cosas que hay que modificar. La gente tiene que ver que el político o el que tiene cargo de confianza es una persona común y corriente, que el voto no lo distancia de la gente. Y esa es una propuesta que le he planteado, un artículo le he planteado en mi campaña, y tiene que ser así, porque la distancia es muy grande, y el desamor de la gente por la política también se explica por esa distancia de privilegios del elegido, del nombrado, o el presidente, o quien sea, con respecto a la gente que camina, sufre la pobreza, sufre la angustia del sueldo, sufre la falta de trabajo, y sufre la poca calidad de los servicios públicos muchas veces. Pero sin embargo los mismos políticos no van a hacer ese cambio. Es evidente que ellos no tienen interés, la mayoría, ¿no?, en reducirse los sueldos, y siempre traen o muestran una idea o una queja de por qué no lo van a hacer. Bueno, pero ahí yo confío mucho en la conciencia y la presión ciudadana. Hay varias leyes que se han dado o se han tirado para atrás los congresistas con la gente en la calle. Y si planteamos eso a partir del 1 de julio, públicamente, veamos a ver qué congresistas quieran retener su seguro privado, su privilegio de marzo, en julio y diciembre, cuando la población le diga: ha sido elegido, quiero cosas distintas, quiero cosas diferentes, por favor, a estar cerca de nosotros. El problema de la minería informal, que crea una mafia parasitaria que destruye la Amazonía, que está también corrompiendo la política. Sí. Yo creo que se han hecho leyes, pero sin embargo no se cumplen. Va la policía, destruye 1 o 2 de estas cosas que sirven para crear estos metales, pero sin embargo construyen más. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Estado no toma medidas más eficientes al respecto? Por el miedo también tal vez a una confrontación social masiva. Como 80.000 personas están incluidas en eso, 80.000 familias se calcula que viven en la minería informal. Y es un tema que hay que hacerlo. Mira, acá yo no soy un militarista en este tema, no creo en la represión por la represión, creo en un proceso de segmentar la minería informal
encontrar cuál es la que es irrecuperable por los daños que hace, que es la más pequeña y un poco la más escondida, pero comenzar formalizando la mediana y el gran minería informal que puede entrar a procesos de formalización y que implica primero asumir lo que existen, invierten, y creo que en forma conjunta se pueden hacer algunas cosas con respecto a la formalización y al rescate y la perseverancia el preservar el medio ambiente de forma adecuada. Sí, hay mucha mafia, hay mucha plata en eso. Además, mientras que todo se cae, lo más rentable es el oro, por más que baje de precio. Pero tenemos que afrontar eso con toda la racionalidad y la firmeza, pero reconociendo que existe un sector que yo lo veo muy difícil de formalizar en un primer tramo, y me abocaría más en una formalización en sectores mineros, medianos o grandes con mayor acumulación y que podrían afrontar con persuasión y también con energía estándares adecuados y progresivos de mayor respeto al medio ambiente y obviamente una minería mucho más alta. Sin embargo, estos mineros se quejan de que el Estado no les da alternativas de trabajo, no les da alternativas, por ejemplo, cultivar diferentes plantas, vegetales, y solo les queda... Sí, eso es cierto, pero no creo que esa sea la razón por la cual ellos están en la minería. Tú le puedes ofrecer una gran propuesta de exportación agrícola y siempre en la informalidad y en la cotidianidad y en la facilidad de la explotación es más fácil la minería. Entonces, eso es un dato de realidad. Es más fácil explotar minerales. Entonces, hay que afrontar eso. No creo yo mucho en que se pague la minería y la agricultura, sino que hagan una mejor minería. Más responsable. Más responsable. El Estado peruano es visto por muchos, tanto por extranjeros como peruanos, como ineficiente, lento, burocrático. Es evidente que se necesita un gran proceso. ¿Qué medidas usted tomaría, las principales, para reformar al Estado peruano? ¿Política? No, sí, yo creo que ahí hay que trabajar mucho el tema de los liderazgos en los ministerios. Creo que un ministro tiene que ser un líder político, o sea, técnico, sí técnico, pero con liderazgo. Que tenga viceministros y staff mayor, o lo que se llama alta dirección, con capacidad de trabajo. Y que induzcan al trabajo y la velocidad mayor en cada uno de los ministerios. Eso es un tema político. En estos 5 años, nuestros ministros hacían una labor de todos los días, a toda hora, en todo momento, y lideraban políticamente cada sector. Creo que eso nos diferencia mucho de la tecnocracia que ahora gobierna con el señor Román. 2, creo que hay que impulsar una gerencia pública mucho más moderna y hay que revisar la ley Servir. La ley Servir lamentablemente no seduce a los 276 que son el sector más grande y menos pagado del sector público. No lo seduce. Frente a ellos hay que hacer un paréntesis en la ley Servir y a los CAS sí llevarlos como cursos mucho más regionales a la ley Servir. Eso hay que hacer. Hay que delimitar adecuadamente qué hace el gobierno central, las regiones y los municipios. Y hay que legislar de acuerdo a la naturaleza de cada región, su competitividad, su capacidad de acumulación y liquidación, y regiones obviamente mucho más atrasadas. Tenemos una misma ley para ambas, y eso creo que está bueno. Lo otro, creo que hay que escoger algunos ministerios para que los salarios, o los sueldos, o los ingresos sean por resultados. Por resultados. Es decir, cuántos proyectos, programas eficientes impulsa este ministerio y una especie de experiencia piloto, y de acuerdo a eso gratificar a las personas salarialmente por su productividad, pero una productividad de verdad medible, que es lo importante. Y un cuarto aspecto, diría yo, que es el tema de la corrupción. La corrupción no se parece que pierde el Estado muchos recursos, sino que la corrupción hace que en general todo el Estado termine muy lentamente, no solamente porque los costos que implica la corrupción, sino porque la gente que es de buena fe y buen trabajadora y trabaja bien, tiene un miedo inmenso a que no te quiten o que no te castiguen por lo que firmas y por lo que haces. Es decir, ahí hay en el tema de corrupción hay un aspecto de ida y vuelta. De ida es que tú tienes gente que se lleva la plata y hace cosas mal, obras mal, retrasa expedientes por cobrar coimas.
pero a la vez hay otro que de vuelta, que es que la gente no quiere hacer cosas porque tiene miedo a que caiga justamente acusaciones muy fuertes sobre ellos, porque la confunden con aquellos que están obviamente en temas de corrupción. Es un tema que hay que trabajar mucho. Y yo diría, y el otro aspecto es que tienes que incorporar paulatinamente a los mejores talentos al sector público. Nosotros tenemos una propuesta que más juventud vaya al sector público, no solamente más juventud, sino la más capaz. Y algún mecanismo tenemos que hacer con ministerios, programas sociales, para que establezcan algunos convenios o pasantías con las universidades que trabajan las carreras más ad hoc para el Estado, que no existen. O sea, un chico de la Católica o de la San Marcos no tiene no tiene en el Estado un referente importante para hacer sus prácticas, para pensar el país, para aprender qué hace el Estado. Eso es un tema que creo que es claro y hay que resolverlo. ¿Cómo juntamos las universidades que mejor generan profesionales con la dinámica estatal? Eso no está sistematizado. Un ministro que es del Pacífico trae a los chicos del Pacífico, el viceministro que es de San Marcos o no trae ni San Marcos, trae a San Marcos. El de la Católica también es parte de la Católica, pero en general esa pasantía, ese aprendizaje en el sector público hay que hacerlo mucho más dinámico, mucho más abierto y mucho más atractivo a los jóvenes. Y bueno, para finalizar, el tema de la salud es terrible. Uno va a los hospitales públicos, ve colas inmensas, gente sufriendo, gente fuera de las habitaciones, gritando. Bueno, un ambiente dantesco. Se trata de mejorar, de invertir, pero el problema no es solo la inversión, sino la capacitación de los doctores, el interés de los doctores que muchas veces tratan a uno como si fuera uno más, un número en la lista. ¿Qué piensa el gobierno en caso de llegar al poder, la alianza PRI? No, ahí sí ese es un tema penoso. Uno, nosotros en los 5 años hicimos muchos hospitales, UBAs en unidades básicas de atención en salud bastantes. Si uno compara lo construido con nosotros y el construido de Humala, la diferencia es a favor nuestra, hay más. Pero nos faltó el tema de la calidad del servicio. Creo que es un tema en que trabajamos en varios aspectos. La primera es que hay algunos privilegios de los profesionales de salud que creo que tienen que evaluarse. No puede existir plazas en la sierra donde el médico está nombrado, sin embargo por una ley que a él le da la facilidad de juntarse con la esposa, el señor vive en Trujillo, vive en Arequipa y mantiene la plaza en la sierra del Perú. Eso hay que revisarlo. Dos, creo que los gerentes de los hospitales, que son puestos de confianza, deben ser mucho más severos con la atención del médico de salud o en el hospital público. No hay un control de la gerencia y muchas veces los médicos llegan tarde con excepciones, seguro, ¿no? Pero no existe eso. Y no atienden debidamente al paciente que apenas lo miran, apenas lo tocan. Dicen, tienes esto. Y dos cosas administrativas, ¿no? En salud, creo que hacer 2 turnos claros. Un turno para el que trabaja y no pierda tiempo en el hospital, y turnos adecuados para los jubilados, que son los que más usan los servicios de salud. Ahí creo que eso es importante, que los jubilados vayan en la tarde o en la noche, ampliando los turnos de atención, y los trabajadores vayan en días terminados, solamente si habían trabajadores activos, que son los que más pierden tiempo en el trabajo, y los jubilados tienen un poco más de tiempo. Eso, y el tercer aspecto es los asegurados tienen que organizarse para vigilar la atención a ellos mismos. Hay mucho asegurado con tiempo para trabajar con una especie de vigilancia en los servicios públicos, y ello ayudaría mucho a mejorar la calidad en hospitales y llamaría la atención muy rápido sobre injusticias, irresponsabilidades, maltratos que se da en un sector importante de los servicios públicos del Estado o de salud. Los doctores se quejan, bueno, lo que he podido percibir, la poca seguridad que tienen para laborar. Se ha dado caso de pacientes que se contagian de SIDA, tuberculosis, y bueno, cantidad de enfermedades de niños que mueren, tanto por errores de los doctores como por la pésima higiene sanitaria que hay. ¿Cómo se piensa
¿por qué no se toman medidas más eficientes? Yo no sé, pero si yo hablaba la vez pasada con Fernando Barros, que sigue de salud, y él me enseñaba sus indicadores de mejora de atención, de calidad en la encuesta, indicadores que han bajado mucho. Yo creo que la respuesta a eso se da muchas veces porque lo que comenzamos a hacer bien nosotros, el gobierno de Humana en gran parte lo desactivó o no lo siguió impulsando. Eso es algo muy común en los gobiernos. Y además uno hace algo positivo, el otro no lo confirma. Y para muestra un botón es el hospital de niños que está en la línea de Prado, inaugurado por Elan García, pero hasta ahora en 5 años no ha sido activado, no está en funcionamiento, y eso se llama mezquindad. Creo que hay un tema de mezquindad y también un tema de falta de recursos para cubrir esta necesidad que tienen los médicos, que si bien te da un caso de privilegio que no deberían existir, gran parte de los médicos, creo que gran parte de ellos sí trabajan con una vocación de servicio importante y que hay que destacar. Bueno, Javier, muchas gracias. No, gracias. Y suerte en las elecciones. Gracias por la entrevista y disculpa la demora, claro.